Esa es la gravedad, esa es la gravedad. Eso es segundo al cuadrado. Esta gravedad es porque va cayendo. Eso le coloca el menos. Sí, pero está el segundo al cuadrado. Mira, el valor de la gravedad es Échalo en arroz. Lo que fue, profe Luis. Estás bandido, Simón. bueno. Ahora sí vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a quedar estos datos. Pues hagámoslo, ponemos los datos. Este fue un ejercicio del semestre pasado. Nosotros por lo mismo datos. Listo. Pedí aquí, fue el desplazamiento total, el tiempo. Se lo puse tan fácil. No me pedí ni siquiera la velocidad final. No, también. Pedí la velocidad final y el tiempo. Bueno, el enunciado de esto sería: se lanza un proyectil desde una colina que tiene 27 metros de altura y sale con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo. Está ahí, con un ángulo de inclinación de 60 grados. Aguantate, profe Luis. No se puede, se lanza un proyectil desde una colina con 27 metros de ¿qué? Con una velocidad inicial de 120 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 60 grados. Ahora lo que nos importa a nosotros es que no pongo el muchacho, no pongo el... Primero, ahí están los datos, ya todo eso está ahí. Ya con eso usted puede resolver. Ahí está todo. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto tiempo tarda el proyectil en llegar a su objetivo o hacia lo máximo que recorrió, como quieran poner? Segundo, ¿qué tanto se desplazó? O sea, ¿qué tan lejos llegó? Y tercero, ¿cuál es la velocidad final cuando toca la superficie del objetivo? 3 puntos. Ya en aquel hicimos cuánto. Velocidad final al tocar. La velocidad final al tocar el objetivo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Si se dan cuenta, aquí pasa algo chévere. Nosotros vamos a hacer lo mismo que aquel, pero aquí la velocidad final va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cae a una misma altura. Exacto, no está en el mismo nivel. Por ende, aquí obligatoriamente sí va a dar otro valor la velocidad final. Claro, No como aquel que va a ser el mismo valor. Aquí sí cambia. Ahora, ¿qué hacemos? El primer paso que hacemos cuando hacemos un ejercicio. Empezamos por ahí, ¿Qué fue lo primero que hicimos nosotros? se sacó el ángulo. Descomponer. Descompuso el ángulo. Eso.
el ángulo no. Estamos descomponiendo el vector de la velocidad en sus valores o valores unitarios. ¿Cómo lo descomponemos? Suponemos que es un triángulo y encontramos los lados de ese triángulo con los valores que ya tenemos ahí. Si hacemos eso, nos quedaría entonces que la velocidad en y va a ser igual a que la velocidad inicial. Vamos a ponerle nombre. Vamos a poner que velocidad inicial con un en y, que es un vector, será igual a qué? A 120 por seno de 60. Y velocidad inicial en x va a ser igual a qué? A 120 por coseno de 60. Hagan las multiplicaciones de los valores. Vamos a ver, 3.92. En el primero da 103.92, que lo podemos aproximar a 4. ¿cierto? Y el otro, si nos dio un valor 60. al menos ya entendemos que cómo encontrar la velocidad tanto en y como en x, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Qué hicimos aquí? Tiempo. La clave de este ejercicio es que ustedes, para poder encontrar el desplazamiento total, obligatoriamente tienen que encontrar que primero el tiempo. Después que ustedes tengan el tiempo, ya es más fácil encontrar ese desplazamiento. Vamos a ver. Para eso, ustedes pueden utilizar, hay otra fórmula que habla del desplazamiento total y dice que es lo siguiente, que ese que viene siendo el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, que es el delta de t, más la aceleración por el delta de tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula total del desplazamiento, que si se dan cuenta viene siendo esta misma fórmula que está aquí. ¿Cierto? Eso es un marco. Sí. Con esa fórmula nosotros vamos a encontrar el desplazamiento total de un movimiento. Pero esta fórmula en este momento está general, porque yo todavía no he dicho cuál es el desplazamiento que quiero encontrar, si es el desplazamiento en x total o si es el desplazamiento en y total. Si yo lo veo en el eje x, perdón, en el eje y o eje vertical, yo primero trabajo con el eje vertical. ¿Saben por qué trabajo con el eje vertical primero? Porque es donde tengo mayor cantidad de datos. Porque con el eje vertical ya yo tengo la gravedad que viene siendo la aceleración. Y ya de ahí solamente queda el espejo, el tiempo. Y eso fue lo que hicimos en este ejercicio. O sea que aquel es más sencillo porque aquel que está en un mismo plano, pero aquí como hay planos diferentes, aquí sí hay que tener en cuenta otras cositas que ahorita nos vamos a dar cuenta del ejercicio. Si ya tenemos estos valores, el valor total de esto, viene siendo que si esto lo vemos sobre el eje X, el eje Y, el eje vertical, el eje Y, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, sí, y tenemos este desplazamiento también. ¿Cuál creen que sería el desplazamiento? En Y. Los 27 metros, ¿no? No. Los 60 grados. No. El grado es una inclinación. ¿Cuál creen que sería el S en ese ejercicio? ¿El desplazamiento qué? No En sería Y. Los 27 metros.
¿Cuánto? 27 metros. Seguro él se está desplazando 27 metros. No. Claro. O sea, 27 por 6. ¿Y cuál sería el resultado? 21. Muy bien. Él se desplaza son 21 metros. Hablando en Y. Porque esta altura aquí le resta a esta, ¿cierto? Eso se ve claro. Entonces también tenemos ¿qué valor? Desplazamiento. O sea que ya tenemos todo para encontrar. Diferencia de tiempo. Pongamos los valores. Ahora algo importante. ¿Cómo creen que será ese valor? ¿Es negativo o positivo? Negativo. Y explíquenlo por qué. ¿Cómo será ese valor? Ya saben cuál es el valor, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? 21. Muy bien. ¿Es positivo o negativo? Negativo porque ¿Por qué negativo? Porque para nosotros negativo hasta el momento es hacia abajo. Pero eso también puede cambiar. Eso tiene que quedar claro. Entonces ya sabemos el valor y el signo. Sería menos 21, que es igual a qué? ¿Cuál es la velocidad inicial? Por delta de tiempo más la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? No. 9,8. Eso. Y aquí yo lógicamente. Sí. Esa es la gravedad. Estable, eso es estándar. ¿Por qué negativa? Eso, porque va hacia abajo. Si yo lanzo esto y él, por ejemplo, en esta parte aquí, él se va acelerando, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ese valor de la aceleración qué signo tiene? Positivo. Exacto, porque primero está aumentando que haga que aumente la velocidad. ¿Y por qué es positivo? Eso, porque va hacia arriba. Porque para nuestra concepción, hacia arriba es positivo. Eso es importante que quede claro porque a veces, de hecho, esos son los errores. Por los signos, a veces la gente hace un ejercicio pero se equivoca en el signo y al final el resultado no es el adecuado. No porque el proceso esté mal, porque interpretó mal los valores y puso un signo que no es. Cuando tú pones un signo que no es, no te va a dar el resultado. ¿Sí es claro eso? Entonces, esto nos quedaría más o menos así. Esto daría 91, 104 metros sobre segundo que multiplica el delta de tiempo. Eso nos viene quedando como negativo menos 4.9, ¿cierto? Por el delta de tiempo al cuadrado. Y ahí solamente sería despejar el delta de tiempo. Para eso, ¿cómo despejo yo ese delta de tiempo? Profe, ¿y eso no afecta al delta de tiempo al cuadrado? ¿Cuál? El 2 de la división. No, No afecta. no. ¿Por qué no lo afecta? ¿Quién sabe matemática de esto? Necesitarle más cuadrado. Bien, porque está multiplicando, es una propiedad conmutativa. ¿Saben las propiedades? Ojo, que esto es de. Como todo está dividiéndose. Ajá. Yo puedo hacer esto. Ejercicio de colegio. Bien. 2 tercios por 2. Si yo multiplico ese 2 tercios por 2, ¿qué nos quedaría? Si yo pongo este 3 aquí, como es una multiplicación, si yo lo pongo aquí y multiplico por esto, va a dar lo mismo. O si lo pongo aquí, sí, claro eso. O más allá, eso es lo más fácil. Como esto es un número, esto es una constante, esto es ya como cálculo. Si yo estoy multiplicando, por ejemplo, tengo n por una x, que la x viene a ser una variable, dividido entre 3, por ejemplo. Pero 3 viene siendo ¿qué? Un número cualquiera, viene siendo una constante. Yo puedo decir lo siguiente:
dividirle solamente a la n, S3, por el x, pero más allá de eso, esto es esto mismo. Porque eso viene siendo un número. Usted está viendo cálculo integral, ¿cierto? Algunos ven vectorial, pero vieron integrales y se dan cuenta que uno en una integral uno siempre saca la constante. ¿No se dan cuenta que uno tiene, por ejemplo, no sé, una integral de 2x viene siendo dividido el 2 queda hacia abajo, ¿cierto? Porque sería 2 medios de x a la 3. No, de 2x a la 2. sí. Sí. Eso viene dando que 2x sobre 2. X a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2. Pero uno ese sobre 2 es como si uno lo viera que si fuera un. Y generalmente nosotros en cálculo integral lo que hacemos es sacar las constantes y las ponemos donde. Un medio de 12. Detrás Da de la lo mismo, integral. da lo mismo. Eso, o sea, eso lo hacemos porque es una constante. Pero eso se hace así aquí por eso. Sí, es claro eso. Lo que pasa es que no dice en la hoja, pero supongo que ya esas cosas las saben. ¿Cierto? Nosotros en integrales siempre sacamos que las constantes, siempre las sacamos con fracción. Y de hecho, a veces multiplicamos fracciones para modificar el diferencial y poder resolver la integral, ¿cierto? Claro. Y eso lo podemos hacer porque es una constante. Por ejemplo, cuando el diferencial, aquí se puede integrar porque tiene el mismo, la primera función para poder integrar es que el diferencial de la función sea compatible, y si no es compatible no se puede integrar. Y por eso nosotros multiplicamos a veces constantes para que se convierta ese diferencial en lo que sea la función. Pero eso ya me imagino que ustedes lo deben saber. O lo están sabiendo. Profe, o sea que ahí en ese caso, siempre y cuando se esté multiplicando, ese sobre 2 va a cualquiera de ellos. Porque va a dar lo mismo la No, multiplicación. Aquí dio no a cualquiera, ahí sí me equivoqué. Aquí da es porque es un constante. O sea, nada por Porque esa esto es un constante. número. Porque esa constante, o sea, el delta X no se puede. Delta de T. O multiplica eso. Da lo mismo dividir eso entre 2 y multiplicarlo luego por delta de x que colocarle el delta de x sobre 2 por esa misma constante. Va a dar lo mismo. Eso fue lo que usted hizo ahí. Aquí se puede dividir esto porque esto es un valor constante. Es como si tuviéramos, por ejemplo, un número, déjame ver. Eso lo probamos nosotros a ver si da. 6 entre 2 es 12. Y delta de Si yo tiempo tuviera al este, cuadrado. eso es lo mismo decir 12 por delta de x delta de tiempo al cuadrado. Esto. 12. Eso es lo mismo que decirlo así. No, ahí sería multiplicando. Sería 6, 5, 6 entre 2. No, 6 entre 2 es. Profe, ponga 12 o dividido entre 3. Así, 3. 3 por delta del tiempo al cuadrado es lo mismo que decir 6 entre 2. Eso es eso mismo. Pero eso es porque es una constante, es un índice. Eso lo saben ustedes en cálculo integral. No he entendido la idea. Ya de aquí, ¿qué sería el otro paso? El delta de T no se toca. Pero ya yo sé qué es lo que tú me quieres decir. Por ende, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Cómo resolvemos esto? Factorizando. Sí. ¿Cómo lo factorizas? Sí, ¿cómo sería delta de qué? Delta de tiempo. Y después tendría que encontrar en el paréntesis que queda para que se cumpla la igualdad. Y ese sería el número. ¿Cierto? O otra manera sería utilizar la función cuadrática. Para mí la manera más fácil es la función cuadrática, esta que dice que a x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Y yo digo que x es igual a menos b. ¿Qué menos b? Sí. Menos b más o menos La raíz cuadrada. ¿De qué? B al cuadrado B al cuadrado menos 4a. menos 4ac sobre 2a.
Y aquí yo encuentro el X. O también, como dice él, puedo factorizar. Y si yo factorizo, en este caso, sería sacar un factor común, que en este caso sería un delta de t que multiplica a 104 metros por segundo. menos 4,9 delta de t. Y tú tienes que decir, como esto está igualado a menos 1, buscar dos valores delta de t, que es lo que va a entregar aquí el paréntesis. Que ¿Para de qué? menos- Para que para que- cumpla esa igualdad. Cuando tú encuentres un valor delta de t que multiplique por esto, que reste esto, multiplica por esto, ese. Eso fue lo que tú dijiste. Ahí lo factoriza, ¿no? Claro, digo porque. Gabrielo, no se va a factorizar, no. Mejor explique eso. Él dice que es más fácil por ahí, güey. No, para mí es más fácil por aquí. No, no, Camilo. Pero, yo no sé de los profesores que no niegan, o sea, que digan que esto se hace, no. Aquí hay muchos caminos, cada quien es libre de escoger el que quiera, pero tampoco puedo decirle que lo que le hizo está mal, está bien. Esa es la manera de hacerlo. ¿Sí me entienden? Pero también lo pueden hacer por aquí. Yo les muestro los caminos, ustedes cojan el que se les haga más fácil. Claro está. Entonces, esta para mí es la manera más fácil porque de una vez te va a buscar el resultado de ese X. No tendría que estar buscándolo como en el caso de factorización, que es ese factor común. La manera para mí es más fácil aquella, pero también se puede viable, es viable esta. Las dos